Si el mortal insensato viene a probar su furia, que preste atención a sus enemigos que poseen mayor bravura. Fraz Urb'lu, que su nombre invoca con vano afán, su ira perseguirá tus tierras y las limpiarán. Azubidexus, que morar en su casa procura, vexará a los dioses mismos para echarle de esa estructura. Zuregurex, que busca reclamar su gran botín, tus muertos en la tormenta no te auxiliarán en tu motín. Shamiamurae, que por lujuria un trono creó, al abismo más oscuro por venganza se le envió. Orcus, que trae sus ejércitos para el gran asedio, sus tropas sucumbirán al rojo colmillo y a su desprecio. Graz, que se digna reclamar su corona, tu triple reino se pudrirá por dentro cuando sea la hora otrora. Oboxob, que mandó donde él tiene ahora el poder, tu corona descansa ya en la frente del que debía ser, pues no sois más que sus peones, y él vuestro señor, y solo su esclavo serás en su dominio del terror. Para conocer bien a Demogorgon, debemos conocer el origen de todos los demonios. Durante los primeros tiempos multiversales, unas fuerzas oscuras de los planos inferiores, llamadas Baernaloth, crearon a la primera raza relacionada con los demonios, los Obirids, los demonios primitivos, un tipo de primordial, criaturas horrendas e indescriptibles que habitaban en el reino lejano. Para hacerse inmortales, crearon el fragmento del mal supremo, una semilla maligna que les permitiría esparcir su influencia a través del multiverso. Durante su proceso de creación y de asentamiento, muchos Obirids murieron, pero al final se fabricó el fragmento que los mantendría por siempre vivos, y con el que pretendían infectar al resto del multiverso, en especial a los dioses, sus enemigos naturales, aunque necesitaban de enviarlo al plano astral, proceso que sería muy difícil debido a las guerras que tenían contra las deidades. Pasado el tiempo, una deidad antigua conocida como Tathir-dum, que quería gobernar sobre todo y ser el único dios, investigó y buscó por el reino lejano, lo que le expuso a la semilla del caos, enloqueciéndolo sin remedio, y los Obirids aprovecharon su locura para que sembrase la semilla en el plano astral con promesas de poder. Los Obirids pensaron que así ganarían la guerra contra los dioses, pero Tathir-dum no cumplió su cometido. Sembró la semilla en una zona del caos elemental, no en el plano astral. Esto hizo que los Obirids, para no verse otra vez expuestos a la mortalidad, se vieron obligados a viajar al lugar donde la semilla se había plantado. El fragmento del mal supremo daría lugar a un mundo de los demonios, al que llamaron el Abismo. Allí, los Obirids conquistarían distintas capas y se harían fuertes, habiendo conseguido una pequeña victoria al menos al tener su nuevo y propio plano. En ese momento, todos los Obirids quisieron reinar, para ello debían apoderarse del fragmento del mal supremo. Fue Oboxox, un Obirid, el que se hizo con el fragmento. Este quería plantar la semilla del mal en el plano astral, y así hacerse con el poder absoluto de todo, pero otros primigenios se lo impidieron. Apareció una nueva ficha en el ajedrez que sería clave, la Reina del Caos. Esta fue la primera en descubrir un hito histórico, la existencia de los mortales en el plano material. Esta reina usaría las almas de estas vidas para crear una nueva raza de demonios, para que todos se evolucionaran y novedosas formas de vidas fueran creadas, y así aparecieron los Tanar'ri, los demonios actuales que conocemos. El primero de todos salió deforme, con tentáculos en vez de brazos, dos cabezas en vez de una. La reina desechó a su primer hijo, aquel que tenía nombre de Demogorgon, no sabiéndose bien si fue un primordial que fue transformado en demonio o si directamente nació como el primero de ellos. La reina no consideró siquiera a Demogorgon como un Tanar'ri, así que el primero en ser creado por ella realmente fue Miska, la araña lobo, que más tarde se transformaría en su consorte. Con sus nuevas formas de vidas esclavas, la Reina del Caos, junto a su servidor Miska, la araña lobo, derrotó a Oboxox, el príncipe demonio, casi destruyéndolo completamente, pero la semilla se perdió en las profundidades del plano del abismo. Tras esto, Miska fue concedido con el título de príncipe de los demonios, y el nuevo objetivo de la Reina del Caos fueron el resto de señores Obirid, que fueron asesinados o exiliados en los sitios más recónditos del abismo. La nueva reina Obirid se había hecho con el control de todo el plano. Una vez asentado el poder, esta buscó conquistar todos los demás planos, dándose una enorme guerra entre la ley y el caos. Parecía que el caos ganaría, pero en una batalla en Oerth, el mundo de las aventuras de Greyhawk, unos representantes del bien, los llamados Duques del Viento de Akka, consiguieron aprisionar a Miska la araña lobo, el príncipe de los demonios, y así el poder de la ley paró a los poderes del caos.
Todos estos acontecimientos debilitaron mucho a los Oberith, y los Tanar'ri, los nuevos demonios, aprovecharon la ocasión. Realizaron una revolución contra sus amos, y hasta el propio plano del abismo parecía acogerlos mejor que a los Oberith. Tras muchas guerras y luchas, los nuevos demonios se hicieron los señores y amos del plano del abismo. Algunos Oberith sobrevivieron, ya fueran ocultando su identidad o simplemente porque sus metas no eran de preocupación para los nuevos demonios, pero ahora los Tanar'ri se enfrentaban entre ellos por el control del abismo, una guerra que continúa a día de hoy. Dos destacaron sobre todos los demás, Orcus y Grath, luchando constantemente, intentando adelantarse entre ellos, pero eso fue su perdición, no darse cuenta de que otro demonio, una criatura retorcida, hábil y poderosa, acechaba entre las sombras del plano, y que se hacía cada vez más y más presente. Demogorgon, el primer demonio desechado, se alzó, y ningún otro pudo hacerle frente. Durante todo este tiempo de ausencia, se le fue dando forma por parte del propio plano del abismo. Incluso se dice que es un tipo de demonio diferente, creado desde la esencia más pura del plano, y quizás incluso del fragmento del mal. Demogorgon asesinó a decenas de señores demoníacos y absorbió todas sus esencias, y tal magnitud de poder le había convertido en el nuevo príncipe de los demonios, o al menos para su criterio, pues ningún otro le pudo hacer frente. Demogorgon había reclamado su trono. Ahora voy a contar la otra posible historia de origen de Demogorgon, aunque esta es menos aceptada o quizás no tenga tantos matices ciertos. Demogorgon nació como un primordial, como los primeros Oberith. Fue el primero en habitar en el abismo, pero no pudo hacerse con el poder porque no paraba de luchar contra Dagon. Y esto lo aprovechó otro Oberith, Oboxob, del que antes he hablado. Cuando Oboxob subió al poder, fueron los aspectos primordiales de Demogorgon, Orcus y Baphomet los que derrotaron a Oboxob. En ese enfrentamiento se perdería el fragmento del caos, y posteriormente la reina del caos subiría al poder y la historia continuaría similar a la actual, salvo por un pequeño detalle. Durante la Guerra del Caos y el Orden, Demogorgon luchó contra Amoth, dios de la justicia, la empatía y los ideales. En su lucha, Amoth dividió su cabeza original en dos, dando lugar a las dos cabezas de Demogorgon, aunque después el demonio mató al dios. Esta historia suele ser menos aceptada al haber más lagunas, pero quizás ambas se podrían combinar, y la reina del caos convirtió a Demogorgon en el primer Tanar'ri después de su herida craneal. Fuera como fuese, Demogorgon terminaría convirtiéndose en el príncipe de los demonios. Y continuando con la historia común, si bien poco a poco el abismo se estabilizó a pesar de las guerras entre todos los demonios, un nuevo conflicto surgió entre el caos y la ley. Hay algunas teorías de por qué comenzó el conflicto, pero no afectan directamente a Demogorgon, así que dejaré este tema para otro vídeo. Lo que sí se sabe con seguridad es que las naturalezas opuestas de demonios y diablos se terminaron enfrentando, dando lugar al conflicto conocido como la Guerra de la Sangre. Tanto esta guerra como los enfrentamientos entre demonios es lo que mantiene raya a la especie Tanar'ri, para que no conquisten todo el cosmos. El fragmento del mal sigue perdido, y podría ser la clave para que alguien se alzara sobre el resto, pero esta semilla maligna solo será para aquel que conquiste todo el abismo, y Demogorgon está decidido a conseguirlo para construir su mundo ideal. La violencia y la furia está presente en cientos de criaturas, pero el mal y el caos tienen un nombre propio. En un único ser cohesionan la discordia junto a la brutalidad y el salvajismo, una fuerza sin límites que ahoga la existencia del bien allí donde se encuentra, y siembra sobre los mortales las pesadillas más horrorosas y peligrosas, una infección que consuma e infecta con tan solo una de sus meras palabras. El terror tiene forma, y se llama Demogorgon. Dentro de todos los señores demonios, Demogorgon es el más poderoso, y por supuesto el más temido. El autoproclamado príncipe de los demonios ha demostrado durante eones el por qué todo el multiverso debe temerle. No es la única forma de llamar a esta semideidad, también tiene otros nombres como la bestia sibilante, el maestro de las profundidades espirales, el padre profundo, señor de todo lo que nada en la oscuridad y cientos de títulos más, que solo marcan su caos y su tenebrosidad que se escapa por cada poro de su indeseable forma. Para entender mejor el vídeo, dejo por aquí arriba otro sobre los infernales, así como de los demonios, para que así comprendáis todos los conceptos de los que voy a hablar y completar mucho más la información.
Demogorgon se presenta como una criatura caótica y titánica, cuyo aspecto se hace imposible de definir del todo, e incluso a veces es cambiante. Si hay algo característico en él, son sus dos cabezas. Siendo optimistas, son cabezas parecidas a las de los babuinos, pero habría que quitarles la piel, pudrir su pelaje, arrancarles los labios, dimensionar al extremo sus dientes y sustituir sus ojos e interior de la boca como si hubieran sido rellenados con pura esencia demoníaca amarillenta, casi como si de una infección interna se tratase que se nota desde las venas de su cuerpo hasta en su propia saliva. A los laterales de sus cabezas, en la parte de atrás y en su barbilla hay un pelaje espeso, que se extiende hacia atrás y abajo rodeando el cuello y parte de los omóplatos y la espalda. Decenas de pequeños cuernos óseos salen de su espalda y hombros, casi alcanzando el pecho, el cual, junto al abdomen, se ven muy fuertes, pero en cada intersección de músculo o de costilla se notan grietas de su energía demoníaca interna, y las venas más grandes brillan intensas, extendiéndose hacia los brazos y piernas. Los brazos son normales hasta el antebrazo, con otro penacho de pelo en los codos, pero antes de llegar a la muñeca, cada uno se extiende con un par de tentáculos largos y fuertes, parecidos a látigos orgánicos. Sus piernas son escamosas, muy parecidas a las de un dragón o un dinosaurio verde grisáceo, con uñas fuertes en sus 3 dedos frontales y en el talón. De su parte trasera sale una larga cola, también parecida a la de un dragón, con espinas al final y rematada en una zona córnea puntiaguda, en forma de media punta de flecha. En su conjunto, es un ser casi imposible de definir, con un aura malévola que se siente con su mera presencia, un cuerpo tan caótico como su propio ser. Cada una de las cabezas posee un nombre, Ameul, la de la izquierda, y Etradia o Atradia, la de la derecha, y son dos entes en continua consonancia y disputa. Si bien esto pudiera parecer una desventaja, ha permitido a Demogorgon una capacidad de idear y comparar fuera de lo común, de abarcar cualquier posibilidad para todas y cada una de las situaciones, y de responder con estrategias paranoicas pero astutas. Demogorgon siempre intenta además hacer ver al resto de mortales que no posee una disputa interna, y de hecho la gran mayoría de criaturas no se dan cuenta de esta dualidad de su mente. Todo este batibarullo mental debería llevar al príncipe demonio a la locura, pero eso no se aplica a este ser. Cada cabeza siempre conspira contra la otra en un conflicto interno eterno, para tomar el control o matarse entre ellas. De hecho, ha habido varios intentos de cercenar una de las cabezas de forma segura por parte de la otra, pero nunca ha llegado a culminarse. E incluso una vez, ambas trabajaron juntas para intentar fusionarse en un único ser, y así no tener que destruirse, pero esta misión resultó en nada. Los poderes de este demonio son abrumadores, posee resistencia mágica innata, gracias a sus dos cabezas que le permiten evitar al menos a una los efectos mágicos, y así no sufriendo el peligro, al menos de forma tan directa. La potencia de sus tentaculares brazos es impactante, no solo golpeando con contundencia, sino también arrebatando pedazos de vida cuando golpean a alguien, impidiendo incluso la curación. Su cola es otra arma peligrosa, con efectos necróticos a cada corte y golpe. El príncipe demonio es también un maestro de la magia, sobre todo a la hora de entrar en las psiques enemigas y destrozar o alterar las mentes. Lo más perturbador es su mirada. Aguantar la vista en sus ojos es una locura, pues con cada pequeño brillo de los mismos parece atravesar el alma de la persona, cautivándola y aturdiéndola, desconcertando y confundiendo, hipnotizando y hechizando la voluntad de aquel que lo mira, sucumbiéndola a su aterradora presencia, y llevándolos a la locura más profunda. Además, en el plano de origen de Demogorgon se hace mucho más poderoso, y puede crear ilusiones de sí mismo o provocar una oscuridad sobrenatural en una zona, como si un repentino eclipse azotase a su área de influencia. El gobierno de Demogorgon al mismo tiempo pende de un hilo y es tremendamente sólido. Todos los demonios buscan ascender, pero conseguir engañar o pillar desprevenido al príncipe demoníaco es una tarea imposible, pues sus dos cabezas siempre están ojo a visor y abarcan cualquier posible pequeña debilidad en su estructura social. Es más, si Demogorgon posee un enemigo, no se lo piensa. Es él mismo el que cargará primero, empleando su fuerza abrumadora, no dejando prepararse nunca a nadie, evitando resistencias. Debido a su paranoia, ve a todo el mundo como un potencial enemigo, ya sea en mayor o en menor medida, pero en última instancia supone que siempre atacará a cualquiera que no se someta para escapar de su ira. El objetivo de Demogorgon además es muy simple, no quiere a nadie que le pueda traicionar, insultar o amenazar. Irónicamente, busca un universo pacífico, donde él encuentre la paz en su caos interior, pero la única forma de lograrlo es acabar con todo, pues no se fía de nadie, incluyendo a todos sus cultistas y seguidores, incluido todo rastro de vida, incluido las almas del más allá y de todos los mundos, tan solo él mismo y el vacío.
y aun pudiendo alcanzar esto, sus cabezas dudarían la una de la otra y terminarían devorándose, y el objetivo de Demogorgon no se convertiría en otra cosa que el vacío más absoluto del universo, la más pura esencia de la nada, y por desgracia, con el impactante poder que tiene, quizás pudiera llegar a conseguir esto algún día. Como este objetivo es complejo, busca otro más humilde, entre comillas, el de socavar el orden del multiverso y arrastrar entre dolor y sufrimiento a toda la existencia hacia el abismo, el plano demoníaco. La gran mayoría de cultistas y seguidores de Demogorgon son otros demonios, pues el príncipe en el abismo puede llegar a someter a cualquiera que guste. Es en los reinos mortales donde su influencia es más variante, aunque el verdadero problema reside en cómo consigue estos cultos. Pocas personas van abiertamente hacia la voluntad directa del demonio, y suele ser el propio Demogorgon el que elige a los mejores posibles cultistas. Para atraerlos a su voluntad, les enseña una copia de su símbolo, la llamada I espiralada, parecido a una cola bifurcada que a veces se enrolla sobre una calavera o espada, y no vale un calco cualquiera, ha de ser una copia verdadera, con la esencia demoníaca del príncipe, y solo son capaces de hacerla sus seguidores demoníacos más poderosos o él mismo. Con tan solo verse esta marca durante unos segundos, el símbolo convierte a la persona en una marioneta de su voluntad, la cual atacará y provocará el miedo asesinando y matando sin motivo aparente alguno, tan solo siendo movidos por los susurros de su maestro. Incluso el poderoso Mordenkainen casi sucumbe ante este símbolo una vez, lo que demuestra el gran poder que encierra. Entre los seguidores demoníacos más comunes de Demogorgon destacan dos grupos. El primero, el de criaturas, aumentan las filas de Demogorgon, siendo sobre todo criaturas marinas tales como Aboleth, Merrows y Krakens. En cuanto a los humanoides, destacan algunos grupos de hombres lagarto, trogloditas, los cuales llaman a Demogorgon Amon y Bor, e incluso unos pocos Yuan-Ti que lo llaman Siosibash, e incluso el pueblo serpentino le erige templos en cavernas submarinas. Todos son seres reptilianos que ven una relación de parentesco con el príncipe demoníaco. También hay seguidores que son como una especie parecida a demonios mantarraya, los Ixitashil, que se suponen fueron creados por Demogorgon. Adicionalmente, se suman a estos seguidores de manera puntual algunos humanoides que, si bien no suelen ser muchos, aquellos que siguen a Demogorgon pueden suponer una gran amenaza, manteniendo su fe en secreto y sembrando el horror en su nombre. Demogorgon no solo engatusa y corrompe a aquellos que le sirven, sino que también les otorga poderes. Estos cultistas pueden ver su fuerza o voluntad aumentadas a unos niveles absurdos e imposibles. Les permite el poder arrancar la vida de las personas o hechizarlas como si nada, y además divide sus mentes en dos, una marca llamada como las dos mentes de la locura, que inculca la paranoia de Demogorgon en ellos, haciéndoles el doble de precavidos y de astutos. Destacan además los sacrificios a este príncipe demoníaco. Demogorgon exige siempre sacrificios de sangre de inocentes, y estos sacrificios se suelen realizar encima de ídolos de dos cabezas que representan la dualidad de Demogorgon. Para hacer estos rituales, los seguidores deben portar túnicas oscuras, coronas adornadas con calaveras y máscaras de dos caras. Si además estos sacrificios estaban alineados con el orden, como paladines o clérigos, más se complacerá el príncipe demoníaco. Los rituales se suelen llevar a cabo en templos construidos al semidios, los cuales son simétricos, con una mitad dedicada a la cabeza a Ameul y la otra a Ezadria, y cada cultista habitará en una zona del templo que será la que más se le adecue a sus pensamientos. La única zona común es el centro, llamado Catedral, donde ambas mitades convergen. Hay otros rituales importantes, muchos de ellos implican actos cárnicos o el consumo de sustancias dudosas, siendo más genéricos, pero en cambio hay otros más destacados, como el ritual de la fiesta del yo, en el que un servidor de Demogorgon se ofrece a uno de sus seguidores demonios, ofreciendo su cuerpo para cualquier cosa que reclame el infernal. Una vez terminado, el demonio le abre el cráneo y extrae un cacho del cerebro a la persona del ritual. El demonio se comerá este cacho y lo regurgitará para que se lo coma la persona. El dividir el cerebro simboliza la mente dividida de Demogorgon, y este le otorgará grandes poderes a la persona que se ha hecho gran cultista del príncipe demoníaco. Muchos otros rituales involucran a gemelos. Muchos cultistas de Demogorgon suelen dar a luz gemelos, o incluso en otras ocasiones secuestran a gemelos para adoctrinarlos, pues consideran a estos una manifestación de la dualidad de Demogorgon. Normalmente, estos gemelos terminan cayendo en luchas internas, tal y como hacen las cabezas del príncipe demoníaco, pero el ritual más brutal es el de la invocación de un aspecto de Demogorgon. Para invocar este aspecto, que es una versión más débil del príncipe demoníaco, se ha de forzar el gemelismo. ¿Y de qué trata esto? Para ello se sacrifica
sacrifica a un cultista, al cual se le parte totalmente por la mitad desde la cabeza hasta las piernas, y tras esto se invoca el aspecto, el cual causará el caos por donde quiera que esté. Dentro de las infinitas capas del abismo, Demogorgon reside en la llamada Fauces Abiertas, a la que se le dan otros nombres como las planicies de Salmuera, en el nivel 88. Se trata de un enorme océano salino, que limita con tierras plagadas de junglas. La inmensidad de ambos territorios, mar y jungla, es casi infinita, no pareciendo tener ninguno de los dos fin, y esta jungla da el paso a otra capa del abismo, la número 90, mientras que la número 89 se encuentra en las profundidades del océano de Salmuera. Las aguas del plano muestran la dualidad de Demogorgon, su mente fluida y caótica, pero la fortaleza que reside en este plano son sus pensamientos más regios. Además, se piensa que cuando Demogorgon sueña, se crean nuevas zonas en el abismo, posiblemente en su plano, lo cual aumenta más la infinidad de este lugar. Demogorgon reside en una fortaleza llamada La Sima. Este bastión confuso y dual se encuentra en mitad del océano, estando una pequeña parte sobre el agua y el resto hundida. En la superficie se ven dos enormes torres, serpenteantes, cada una con un minarete calavérico, y en ellas reside Demogorgon. No se sabe si a la vez en ambas, no se sabe si cada vez en una distinta. Bajo el agua está la mayoría de la fortaleza, sumergida en unas aguas frías y oscuras, donde solo los locos se atreven a navegar, nadar o bucear, y el mar está lleno de peces que poseen caras de personas, lo cual es un guiño del infierno de Dante. Si se profundiza más, se llegaría al llamado Mar de las Sombras, el nivel 89, el cual es el reino de Dagon, de los pocos aliados que posee Demogorgon. La fortaleza posee una influencia maligna a sus alrededores, trastornándolo todo. Enloquece a las criaturas que se encuentran dentro de su aura, siendo agresivas hasta las criaturas más dóciles. La cantidad de animales venenosos se vuelve absurda a medida que uno se acerca, sobre todo serpientes y lagartos, y curiosamente no hay lugar para baladas o conversaciones civilizadas, volviéndose el hablar torpe y sin sentido. Pero en cambio, los actos violentos o de engaño y maldad se hacen mucho más fáciles y naturales. En el peor de los casos, la locura completa penetrará en la mente de la persona, provocándole la falsa sensación de que todos conspiran contra él o ella, convirtiéndose en alguien agresivo y posesivo, o provocándole como si su mente se hubiera dividido en dos y sintiéndose dos personas al mismo tiempo, o incluso provocando que crean que la única solución a sus problemas sea matar a cualquiera que le pueda traicionar, y, como si fuera ojos de Demogorgon, eso podría ser cualquier otra persona. Hay que destacar otro lugar más, Lemoriax, un lugar que se localiza en la jungla a orillas del océano de las Fauces Abiertas. En tierra, Demogorgon gobierna desde la fortaleza Ungorthredik, al norte de la ciudad, encontrándose en un enorme cenagal que se cree que se expande hacia las profundidades de la capa, tanto en tierra como en océano. La ciudad de Lemoriax tiene una gran presencia de pirámides escalonadas, y Demogorgon gusta subir a la más alta de ellas para avivar la pasión y la furia de sus seguidores, lo que hace a los habitantes de la ciudad muy irascibles a la mínima provocación. Esto lo hace mediante un grito enorme seguido de coros que resuenan a kilómetros de la jungla. Esta ciudad tiene uno de los mercados de esclavos más grandes de todo el multiverso, en el que hay tanto bestias como personas, y se puede pagar con precios de moneda o de muchos otros tipos. Esto lo hace además una de las ciudades más habitadas de todo el multiverso. Eso sí, la ciudad y la fortaleza han sido habitadas y abandonadas en múltiples ocasiones, además de que no son los lugares principales de Demogorgon para gobernar, pero sí que sirven como puntos de interés para el príncipe demoníaco, y sobre todo destacando que Ungorthredik, a pesar de no ser su fortaleza principal, sí fue su trono más antiguo y el primero que tuvo, lo que lo hace en cierto modo bastante especial. Demogorgon posee toda la existencia como enemigo, con lo que la lista es infinita realmente, pero se pueden destacar algunos por encima de todos. Lógicamente, como demonio, Demogorgon participa en la Guerra de la Sangre, el conflicto eterno entre demonios caóticos malvados y diablos legales malvados, siendo uno de sus enemigos principales Asmodeo, el señor de todos los diablos, aunque este odio es natural, no extrañando que se quiera matar entre estas dos facciones, y lógicamente odia a muchos otros diablos.
Otro de los enemigos más importantes son los llamados los Guardianes del Equilibrio, un culto conformado por gente poderosa que busca que el conflicto entre diablos y demonios nunca termine, favoreciendo siempre al bando que se debilita y que así ambas facciones luchen eternamente, nunca habiendo un ganador claro y por lo tanto no permitiendo a demonios o diablos conquistar los mundos. Uno de los miembros de este culto, al cual Demogorgon odia al que más, es Mordenkainen, y esta disputa no parece tener un fin, debido a que el archimago ha llegado a frustrar muchos de los planes del príncipe demonio a lo largo de la historia. El resto de demonios también son enemigos de Demogorgon, pero entre ellos destacan Orcus, debido a su abrumador poder y peligro para crear ejércitos de no muertos, y Grath, pues este último tiene enormes celos del título del príncipe de los demonios que posee Demogorgon. Así, los tres señores demoníacos están en un conflicto eterno el cual nunca parece terminar, algo típico de los demonios mayores, pues todos se quieren hacer con el control del abismo, incluyendo los reinos de sus hermanos Tanar'ri. Se dice que si Orcus y Grath uniesen fuerzas podrían vencer a Demogorgon, pero parece que no son capaces de dejar al lado sus diferencias. Hay más demonios que son sus enemigos. También mantiene rivalidad con Frazur Blue, pues este alguna vez ha engañado a Demogorgon en sus planes de conquista. Otro es Zuregurex, pero en este caso Demogorgon consiguió destruir su plano en el abismo y le obligó a huir, aunque Zuregurex siempre intenta retornar su plano y también clamar su venganza. Otro señor demoníaco enemistado es Oboxok, el primer príncipe de los demonios, Oberith, señor demonio de los venenos y las criaturas vermiculadas. Oboxok ansía su antiguo trono, actualmente ha vuelto muy debilitado y sin el apoyo de los Oberith, pues la mayoría están muertos, pero ansía retornar con su antiguo poder, algo que Demogorgon no va a permitir. El resto de señores demoníacos también están en conflicto con Demogorgon, pero no tanto como los que he dicho previamente. Uno de ellos es Miska, la araña lobo. Realmente no hay certeza de lucha entre estas dos entidades, ya que Miska fue encarcelado entre las guerras de la ley y el caos, pero se sabe que la araña lobo ansía su antiguo título de príncipe demoníaco. Otra enemistad menos cruenta es la que se tiene hacia Sekola, el dios tiburón de los Saguahims. Leyendas dicen que antiguamente Demogorgon sirvió durante un tiempo a este dios, debido a la magia de un artefacto, y ahora busca venganza sobre Sekola, para que pague por ese gran pecado. Pero no todos son enemistades, parece que guarda una relación de respeto con un señor demoníaco algo evasivo, Dagon, un Oberith. Entre ambos señores hay mucho intercambio de información, y el imperio de Dagon se encuentra justo en el nivel inferior del océano de Demogorgon. En ocasiones, Dagon aconseja tan solo a una de las cabezas, aumentando la dualidad de Demogorgon, cosa de la que suele sacar provecho Dagon para sobrevivir, si bien sí que le aporta muchos secretos al príncipe de los demonios. Si seguimos con aliados poderosos, Zuthmoy, princesa demoníaca de los hongos, ha tenido algún que otro encuentro amistoso en el que intercambian secretos e información, e incluso en conversaciones bastante largas. Ilsihadur, el señor de los demonios Bargulas, también ha ayudado a Demogorgon. De hecho, en una ocasión consiguió abrir un portal entre el abismo y el plano de Arborea, para que las fuerzas demoníacas se dirigiesen a los planos superiores, mediante el llamado brillante Vortex de Mesnar, aunque al final los demonios se tuvieron que retirar. Otro de sus aliados a destacar es Belcheres, un Valor poderoso que es uno de los agentes de mayor confianza de Demogorgon, y posiblemente el mejor heredero del dominio. Reside en las llamadas Garras de Belcheres, otra fortaleza con 3 pináculos, de cientos de sirvientes y las fuerzas de invasión más poderosas de Demogorgon. Belcheres posee un objeto mágico muy poderoso, el Cuerno de la Madre del Mar, un artefacto mágico en forma de concha cuyo sonido permite enfurecer a todos los que habitan en la capa 88 del abismo. Hay otro posible heredero, aunque este no es tan fiel a Demogorgon. Belafos es un Valor tremendamente poderoso, que ansía hacerse con las fauces abiertas, la capa 88 del abismo, aunque hasta ahora el Valor no se ha atrevido a hacerlo, pues le falta poder, con lo que sigue bajo las órdenes de Demogorgon y dirigiendo a sus huestes. En los últimos años busca un artefacto mágico, la lágrima lunar, una lágrima de dioses que le podría conceder un enorme poder y derrotar definitivamente a Demogorgon.
Otro valor de confianza es Severick, un comandante de campo que lleva consigo a 12 Marilith y en conjunto forman una fuerza de élite del Príncipe Demonio, guerreros fiables para llevar a la batalla, sobre todo contra los diablos. Si ahondamos en otros sirvientes, hay que destacar a uno de los campeones más destacados de Demogorgon, San Cargoth, el Traidor, un caballero de la muerte humano, el cual podría haber sido el primer caballero de la muerte, y fue Demogorgon el que lo transformó en no muerto. Es de los principales emisarios al plano material, y reside en la fortaleza de piedra Calurenz. Otro de los sirvientes es Carizmodus, el Tallador, que habita en los pináculos de Harrowen, lugar donde se encarcela y tortura para obtener información a todos aquellos que osen hacer frente a Demogorgon. También hay que hablar sobre Kazul, un campeón antiguamente humano que abrazó la destrucción y se hizo una reencarnación del caos, uniéndose al culto a Demogorgon. Eso alteró su tamaño, doblándolo, así como su fuerza y furia desmedidas. Lucha en favor de Getradia, la cabeza de Demogorgon más impulsiva. Curiosamente, hay una leyenda que dice que si Kazul consigue una espada legendaria de nombre Gorgorin, su ira se dirigirá hacia Demogorgon, al cual matará y además su poder y ansias de sangre serán tan grandes que sustituirá a Yenogu como señor de los Gnolls. Otra seguidora es Zarak, una de los primeros settings, que en este caso es seguidora de Ameul, la otra cabeza de Demogorgon, y la más tranquila de las dos. Esta Ettin caza por los planos a aquellos que puedan llegar a ser una amenaza para el príncipe de los demonios. Además, como muchos otros settings, portan lo que se llama la agonía de Storralk. Storralk era un primordial de piedra que luchó contra Demogorgon, pero perdió y fue destrozado. Para aumentar su agonía en el tiempo, Demogorgon realizó un ritual, el cual se lo dijo Dagon, en el que podría extender la agonía de Storralk. Así le dio un cacho de cuerpo de piedra a cada uno de sus settings más fieles, como Zarak, y cada vez que estos settings sienten dolor, esta agonía se transmite a Storralk, cuya alma y parte del cuerpo descansa debajo del trono de Demogorgon. Zarak es la llave para liberar a Storralk, pues si su corazón es quemado en el trono de Demogorgon, el alma del primordial de piedra podrá ser liberada. Cabe destacar una relación algo perturbadora, y esta es con Malkaneth, una princesa demoníaca de enorme poder, reina de los súcubos y que en algún momento fue la consorte y amante de Demogorgon, una de las debilidades del príncipe de los demonios, y quizás la única persona en la que Demogorgon confió alguna vez. De hecho, tuvieron hasta descendencia, dos demonios llamados Arendragos y Sokozbenov, pero al final Malkaneth le traicionó, pues intentó encarcelar a Demogorgon toda la eternidad. Esto despertó la ira de Demogorgon, el cual se hizo mucho más desconfiado. No fue su única consorte, hay muchas más. De hecho, antes de Malkaneth estuvo con otra demonia, Shami Amurae, otra señora demoníaca de menor poder, que también intentó aprovecharse de él. Voy a contar algunos de los eventos más importantes sucedidos con el príncipe de los demonios. Entre los años 595 y 597 de Greyhawk, según el calendario común, Demogorgon planeó una incursión al plano material. Para ello, dio el secreto a sus cultistas de unos artefactos de gran poder, las llamadas Perlas de la Sombra, unos artefactos que al ser activados transforman sus alrededores, liberando una energía del plano del abismo, concretamente de la capa de las fauces abiertas, transformando toda la vida en una oleada de ira y de monstruos demoníacos. Los primeros ritos fueron un éxito, pero este proceso sería demasiado lento, pues las perlas no abarcaban tanto espacio. Así pues, Demogorgon y sus cultistas planearon algo mucho mejor, realizar un artefacto gigantesco con las mismas características que abarcase incluso todo un mundo material, o incluso se dedujo que podría llegar a infectar al plano entero, crear una marea demoníaca que abarcaría todo. Por suerte, varias fuerzas mortales y otras como el Adrins o incluso demonios en contra de Demogorgon se aliaron para vencer al príncipe. Ejércitos enteros se movilizaron en su contra, dirigiéndose a la cima, para evitar el cataclismo. Las fuerzas de invasión consiguieron acabar con Demogorgon, o por lo menos con un avatar suyo, no sin enormes bajas que posteriormente les obligaron a retirarse. Y aunque se culminó el plan y el artefacto fue desmantelado, aunque muchos héroes regresaron físicamente, nunca lo harían mentalmente.
Aproximadamente durante el 358 del cómputo del Valle, en el mundo de Toril, los reinos olvidados, un avatar de Demogorgon ascendió al plano material, posiblemente invocado por unos cultistas. El demonio destrozaba sin piedad y corrompía al mundo, pero un grupo de héroes realizaron un ritual y a falta de derrotar el avatar, se le consiguió encarcelar y encadenar en el continente de Faerun, en una fortaleza llamada la Torre del Vigilante, en la región de Tezir. Se mantuvo encerrado durante mucho tiempo, pero durante la Era de los Trastornos, en el 1358, cuando la gran mayoría de los dioses fueron convertidos en mortales, la magia se volvió muy imprevisible. La prisión de Demogorgon empezó a fallar, y para evitar su escape, el propio dios Helm, dios de los guardianes y los protectores, y el cual se mantenía aún como dios, encomendó a una orden caballeresca, los Caballeros de la Vigilia, que entrasen en la fortaleza, y aunque morirían en el proceso, completarían un ritual que permitiría mantener encerrado al príncipe de los demonios. Unos años después, en el 1369, se debió repetir el ritual, y en esta ocasión hasta participó el aventurero Abdel Adrián, junto a los Caballeros de la Vigilia. Se consiguió nuevamente encerrar a Demogorgon, y sin tantos sacrificios, pero por desgracia, la prisión ya empezaba a flaquear, e incluso los paladines que la guardaban comenzaron a enloquecer. Un grupo de aventureros decidió terminar con el mal que allí moraba. Liberaron al avatar de Demogorgon, y tras una ardua lucha, lo derrotaron y enviaron al avatar de vuelta al abismo, liberando al plano material de su presencia. Esto último que cuento son los sucesos que ocurren en el videojuego Baldur's Gate 2, y aunque no es oficial al 100%, es mejor que decir que Demogorgon se liberó de repente y se fue al abismo, cosa que sale en otros textos y no tendría tanto sentido, así que prefiero personalmente el final de este juego, pues creo que es mucho más realista. Ahora voy a contar dos historias en una, la del módulo de la aventura Out of the Abyss y al mismo tiempo la historia de las novelas de R. Salvatore sobre el Drow Drift, en concreto los libros Archimago, Maestro y Héroe. Comentar que habrá spoiler de ambas cosas. También decir que esta parte del lore está algo liosa, porque consideran ambas cosas como canónicas, cuando hay muchas contradicciones entre el módulo y los libros, así que explicaré todo lo que es común, pero contaré los finales de una historia y la otra, si bien se considera que las historias de los libros de Drift serían el final más canónico. En el 1486 del cómputo del Valle, en el mundo de Toril, los reinos olvidados, concretamente en el Underdark o infraoscuridad de Faerun, un archimago Drow, Grof Baenre, es el principal mago varón de Menzoberranzan. Vive en una sociedad Drow, es decir, matriarcal y muy opresiva con los varones. Además, este archimago odia en profundidad a toda su familia, que solo abusa de él, además culpa a la principal causante de todos estos problemas, Lolth, la demonio reina araña y patrona de los Drow. En su insensatez y egoísmo, Gronf buscó destrozar toda Menzoberranzan, o como mínimo a su casa, elaborando un plan que creía que ni la mismísima Lolth pudiera detenerlo y ayudar a su pueblo. Durante este lapso ocurren muchas otras contiendas y sucesos, pero me centraré en los que está relacionado directamente con Demogorgon. Así, Gronf buscó información en antiguos grimorios sobre energías prohibidas e incluso investiga el mismísimo abismo. Así, descubre cómo abrir un portal entre el abismo y su ciudad natal, aprovechando la magia del Underdark, que se llama Faerthres, una magia arcana, natural y caótica. Aunque él creía que estaba haciendo su plan, todo realmente estaba siendo una trampa de Lolth, que movía los hilos sin que el archimago supiese nada, pues quería el plano del abismo desprotegido, con el resto de señores demoníacos fuera, y aprovechar la situación para apoderarse del resto de capas mientras los otros señores demoníacos intentaban apropiarse del mundo de Toril y se peleaban entre ellos, y este plan le saldría a la perfección. Además, así pretendía también reforzar la dependencia de los Drows hacia la propia reina de las arañas, pues en medio del caos ella es la única que les podría proteger, beneficiándose así por doble. Cuando Grof intentó debilitar las energías del Faerthres para liberar así la energía demoníaca con el objetivo de destruir y corromper la ciudad, ocurrió algo sin precedentes. Abrió los portales, sí, pero con ello permitió la entrada de los señores demoníacos al plano material. Orcus, Yuiblex, Yenogu, Guzmoi, todos ellos llegaron en tan solo unos segundos, a un nuevo reino que podrían conquistar, lleno de almas a las que atormentar, un suceso al que llamarían la furia de demonios. Si bien muchos de estos demonios fueron invocados en otros lugares del Underdark, Demogorgon apareció en mitad de la ciudad de Menzoberranzan, arrasando a su paso a todo el pueblo Drow. Ante esto, Gronf huyó, tremendamente horrorizado y arrepentido por sus actos. La presencia de los señores demoníacos empezó a desestabilizar el Underdark. Muchos pueblos cayeron en la locura, y otros empezaron a alabar a los demonios, ya sea para no ser destruidos o porque verdaderamente creen que los liderarán a un futuro mejor.
Gromp, arrepentido, intenta revertir el impacto de los portales abiertos, mientras muchos otros se enfrentan a los demonios para que no se apoderen del Underdark. Esto llevó a Gromp a aliarse con Bruenor, Battlehammer o Martillo de Guerra, que se puso al corriente de todo lo sucedido en el Underdark desde su fortaleza Gauntlegrim, la cual recuperó recientemente. Allí también se encontraba Drizzt Do'Urden, el héroe drow de renombre cuyo papel en esta historia es muy relevante. Gromp Baerne les explica a ambos cómo funciona la ruptura demoníaca y también algunos planes para sellar la ruptura de los portales, y ellos mismos realizaron una honorable misión en conjunto, el de unir al máximo de pueblos posibles y descubrir una forma de conseguir devolver a los demonios al abismo. A la causa se unieron diversos pueblos de distintas razas, como drows, micónidos, gnomos de las profundidades, azotamentes y muchos más. Demogorgon, mientras tanto, se iba apoderando de algunos pueblos y sus cultos. Principalmente fue adorado por una población de Quotoa del Underdark, de la aldea Slowblood. El culto fue comenzado por la hija del arcipreste de la aldea, cuyos nombres respectivos son Blobliplop y el arcipreste Plupluplin. El culto que la hija comenzó creía que invocaría al padre de las profundidades, al cual llamaron Lemogugun, aunque en realidad al que atrajeron es al príncipe de los demonios Demogorgon. Muchos otros pueblos también alabaron y hacían rituales para atraer a otros señores demoníacos, consiguiendo así cada príncipe y princesa súbditos de distintos pueblos para lograr su causa. En última instancia, todos los pueblos estaban siendo engañados, pues los demonios querrían traer su influencia a este mundo, y eso supondría terminar con gran parte de la vida del Underdark y posteriormente de la superficie. Y Demogorgon quería sacar provecho, apoderarse de uno de los mundos más poderosos y someter a sus hermanos demoníacos al mismo tiempo. A partir de este momento comienza la dualidad entre el módulo y la novela. Comenzaré por el módulo, que es el que se considera menos oficial, aunque personalmente me gusta más. Uno de los aliados clave fue el archimago Viserán de Vir, un drow desterrado que encontró una solución al problema. Destacar además que este drow tenía una gran enemistad con Gromp Baerne y además Viserán fue pupilo de este, pero también odiaba a la sociedad drow en general. Su plan consistía en atraer a todos los demonios a un punto para que peleasen entre ellos y terminarían todos derrotados menos uno, el cual estaría bastante debilitado y se le podría mandar más fácilmente de vuelta al mundo del que nunca debió salir. Para ello debían construir un artefacto mágico, el talismán de corazón oscuro, y realizar un ritual para así tener éxito atrayendo a cada señor demoníaco. Viserán propone colocarlo en la mismísima Menzoberranzan, la ciudad drow, en concreto en Sorcere, una escuela de magia, cuyo poder permitiría llevar el ritual con éxito, y donde el Faedhres, la magia del Underdark, era bastante poderosa. En el lugar del combate, los señores demoníacos pelearon unos contra otros, destrozando sus cuerpos y sus almas, pero uno sobresale sobre el resto, el que demuestra por qué es llamado príncipe de los demonios. Demogorgon es el que termina siendo el líder del combate, alejando a sus hermanos demoníacos a las profundidades abisales, pero el plan de los mortales tuvo éxito. Demogorgon terminó exhausto. Las alianzas forjadas, todos los sacrificios que fueron necesarios para llegar a ese momento valieron la pena. Pueblos que en otras circunstancias se odiarían y matarían entre ellos, atacaron unidos al príncipe demoníaco y lo derrotaron en combate. Demogorgon maldijo a todos en su último rugido antes de ser mandado de vuelta al abismo, y el Underdark volvió a la calma, con los seguidores de los demonios purgados u obligados a huir. Todo esto que he contado se contradice con las novelas de Drizzt, cuyo final cuento a continuación y es el que se considera canónico actualmente. Poco a poco, los aliados unidos consiguen debilitar a los demonios, pero expulsarlos del todo parece una tarea casi imposible, y más con los señores demoníacos reinando en el Underdark. Para acabar con el caos imperante, deciden ir a por el objetivo más importante, Demogorgon. Así, se organizaron para poder derrotarlo. Otro miembro de la casa Baerne, llamado Tiago Baerne, junto a sus fuerzas, serán los encargados de enfrentarse a Demogorgon. Si bien lo hacen, e incluso Tiago le da un golpe de gracia al príncipe de los demonios, que hace que la bestia sibilante caiga derrotada, el poder de Demogorgon es tan imponente que vuelve loco a Tiago tan solo con mirarlo. Por suerte, Drizzt, el héroe drow, también participó. Él no fue una fuerza de choque, sino que se convirtió en un canalizador arcano preparado por Viserán de Vir, al cual se le sumó una colmena azotamentes que también buscaba librarse de los demonios. El drow fue encargado de enviar a Demogorgon de vuelta al abismo con un enorme impulso psiónico, lanzándole una andanada de energía mágica que lo desterró completamente.
Tras esto, la magia demoníaca se desestabilizó. Posteriormente se desterró a Orcus, siendo una labor mucho más sencilla debido a este debilitamiento de las energías demoníacas. Poco a poco, en el Underdark se fue creando un ambiente demasiado inestable para los demonios en general, que necesitan de las energías del abismo para mantener todo su poder. Es por ello que muchos otros posteriormente son desterrados, o incluso algunos señores demoníacos huyen de nuevo al abismo, a sus capas de origen. La sombra demoníaca había desaparecido, al menos de momento, pues en un futuro no se sabe si volverá, y las heridas que se han provocado afectaron a todos en el Underdark. La locura y la infección penetró en cada pueblo, y tardarán en recobrar una paz natural, o al menos su calma perturbadora llena de luces y sombras que se dan en el Underdark. Demogorgon, como los otros demonios, han dejado sus marcas en el mundo, y la infección del abismo no desaparece fácilmente. Tened por seguro que el príncipe de los demonios volverá, pues ansía sobre todas las cosas ser el dueño de todo, y ser lo último que quede en toda la existencia. No sabéis lo que me ha costado hacer este vídeo. No me enteraba de una mierda con la historia de los últimos años porque no había nada canónico y todo a la vez lo era. Pero bueno, igualmente os traigo a este pedazo de personaje que actualmente es el más famoso de todo Dragones y Mazmorras. Pido perdón por no haber podido terminar a tiempo el mes del terror, pero espero que al menos disfrutéis del vídeo igualmente. Espero que os haya aterrado el vídeo. Suscribiros y compartid, que me ayuda un montón. Comentad si os ha gustado la historia de este príncipe encantador y un pulgar hacia arriba para más vídeos como este. Y aunque sea atrasado, os deseo una feliz noche de brujas y muy buenas noches, cocodrilos.